El rincón mágico de Iván Quesada. Hola amigos, muy buenas y bienvenidos una semana más al Rincón Smile. Hoy un Rincón Smile bastante especial, ya que estamos en un día muy mágico, queda muy poquito para que llegue ya ese final de año. Como siempre vamos a ir por orden, empezando por el signo de Aries. Aries, durante esta semana tienes que ser un poquito paciente, sobre todo tienes que aprender a escuchar y aceptar los consejos que te da la gente de tu entorno. Aries, tienes que hacer caso a alguien muy cercano que tienes al ladito, que te aconseja siempre para bien, pero no sé por qué no lo escuchas y siempre terminas haciendo todo lo contrario de lo que te dicen. Imprégnate durante esta semana de esos buenos consejos que te pueden dar y sobre todo llévalos a práctica y verás cómo en el fondo esta persona tiene razón. Y algo muy interesante sería que a esta persona pues le dijeras que lleva razón en todo lo que te dice y que sus consejos no caen en saco roto. Continuamos con el signo de Tauro. Tauro, durante esta semana yo creo que te vas a sentir mucho más fuerte. Si has tenido alguna mala experiencia laboral, es el momento perfecto para dejar atrás todas esas malas experiencias y puede ser que durante estos días te oferten algo muy interesante, que ojo, a lo mejor puede ser bastante corto, pero te puede catapultar a algo muy interesante. Lo más importante es que de ánimos te sientes muy fuerte, muy enérgico y eso te va a dar mucha seguridad. Así que disfruta de todo ello y que tengas una estupenda y laboral semana. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, es importante que durante esta semana que es bastante mágica, hagas un poco de selección de gente que hay en tu entorno, sobre todo porque hay alguien muy cercano, yo diría que es una mujer que, bueno, intenta malmeter, sobre todo cuando hay reuniones esta semana, que por ejemplo nos reunimos en Nochebuena, pues esta persona como muchas veces intenta ridiculizarte o intenta hacer pues que quedes un poquito peor. Yo creo que este año, sobre todo durante esta semana, pues te impongas un poquito y digas todo lo que piensas, porque yo creo que aparte de despacharte a gusto te vas a quedar muy satisfecho, muy tranquilo y sobre todo esa persona va a descubrir que realmente eres todo lo contrario a lo que suele decir y a lo que suele pensar. Continuamos con el signo de Cáncer. Cáncer, va a ser una semana bastante buena y bastante interesante. ¿Por qué? Porque durante toda esta semana se va a agudizar tu intuición. A partir de ahora vas a, pues yo qué sé, yo creo que vas a hacer más caso a esas corazonadas que últimamente a lo mejor pues las dabas un poco, pues la apartabas o no le hacías el caso que necesitaba. Durante esta semana esas corazonadas te van a llevar a un sitio interesante, sobre todo una. Así que aprovecha para que, bueno, pues te escuche un poco esas peticiones que tú tienes y te lleve al lugar exacto sobre una decisión importante que quieres tomar y que va a llegar a buen puerto. Seguimos con el signo de Leo. Leo, durante esta semana quizás un poco las cosas te van a salir al revés. Tienes muchas cosas por pensar, por desear y quizás un poco no se cumplen porque estás un poco anclado a un pasado que ese pasado ya no va a volver para bien o para mal. Así que antes de poder avanzar y que se cumplan esos deseos, ese pasado hay que darle carpetazo. Así que aprovecha durante estos días para cerrar ese pasado y para dar paso no a un futuro, pero sí a un presente bastante más prometedor. Continuamos con el signo de Virgo. Virgo, durante estos días tienes que un poco mantener la calma, no perder el equilibrio. Sobre todo, yo te recomiendo que durante esta semana no te encierres un poco en ese círculo, que te sientes un poco más a gusto, pero quizás en ese círculo pues no te dejas ser como eres tú y no te dejas expresarte de la forma que a ti te gustaría. Si te sientes un poco pues con el equilibrio perdido o te sientes un poco pues alejado un poco de ese ángel de la guarda que tú piensas que te ha podido dejar, nada de eso. Lo que pasa es que tienes que aclarar ideas, tienes que afrontar todas esas pesadillas, a lo mejor que las tienes ahí un poco apartadas, y ya verás, cuando empieces a desechar todo aquello que no te conviene, ese ángel de la guarda se va a sentar contigo para darte pues esa palabra de aliento y esa esperanza que necesitas. Así que ya sabes, no pierdas la esperanza, que es lo último que se pierde. Seguimos con el signo de Libra. Libra, durante esta semana estate muy atento, fíjate si crees en Papá Noel,
Puede ser que Papá Noel durante estos días te traiga algo que llevas mucho tiempo buscando y sobre todo que te mereces, el amor. El amor va a llegar esta semana de forma fortuita, incluso puede ser que de la manera más tonta, eso sí, si no tienes pareja. Así que estate muy atento porque vas a tener muchísimas señales durante estos días para que el amor llegue a ti. Sí, ya lo verás. Seguimos con el signo de Escorpio. Escorpio, durante esta semana tienes que ser un poco astuto. Tienes que utilizar un poco la tranquilidad, pero un poco la picardía. Tienes que aprender a controlar y a decir las cosas de otra forma. Yo creo que durante esta semana lo vas a conseguir. Vas a pensar unas cosas, pero vas a decir totalmente lo contrario. Vas a aprender un poco de ser más astuto, de ser un poquito malo, entre comillas, porque estás cansado de que, claro, la gente pues se aprovecha de todo lo que tú haces y se aprovecha de todo lo que le puedas hacer pues para lucrarse o para pues su bien personal. Así que durante esta semana utiliza esa astucia, tranquilízate y verás cómo vas a respirar muchísimo mejor. Además, hay algo muy interesante que puede solucionarse en estos días. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, puede ser que durante esta semana tengas un pequeño tropiezo en el trabajo y eso va a hacer que la semana pues sea un poquito más nefasta, las cosas no vayan como a ti te gustan. Además, tú eres una persona que pues es muy sociable, te gustan estas fechas, te gusta bastante la Navidad y ese pequeño tropiezo puede ser que enturbie estos días. Yo te diría que no te compliques, que dejes que el tiempo vaya pasando poco a poco y verás cómo esto se solucione. No dejes de sonreír porque ese es el mejor arma que tienes, tu sonrisa. Sonríe, que ya lo dice el refrán, al mal tiempo buena cara. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio, yo diría que eres el signo más afortunado de la semana. Sí, el signo más afortunado de la semana. Y tú me dirás, sí, claro, y es que yo no me encuentro con la energía necesaria. Pues por eso mismo, porque estás cansado, apagado, sin energía. Y quizás en el día de hoy o quizás en el de mañana te puedes llevar una grata sorpresa. Además, hasta económica. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, vas a ser un signo que vas a aprender de tu día a día y sobre todo de los errores que hayas podido cometer en el pasado. Los digo errores porque son pequeños, no son nada prácticamente y eso va a hacer que te refuerces mucho más para que aprendas sobre todo en el trabajo, porque en el trabajo te vas a escudar y vas a hacer cosas bastante interesantes. Además, te llega una propuesta muy interesante de manos de una mujer que, bueno, esta persona la veías todos los días y no llegabas a pensar que te hiciera una oferta bastante interesante. Fíjate de esta persona porque te va a llevar a muy buen puerto y sobre todo va a hacer que las cosas te sonrían, sobre todo la suerte y el azar. Y bueno, terminamos con el signo de Piscis. Piscis, yo diría que estás bastante agobiado por cosas que han pasado en tu entorno, pero durante esta semana es una semana muy importante y muy decisiva en la que yo te recomiendo que si has tenido un pequeño tropiezo con alguien muy cercano de tu familia, es la semana perfecta, ya que estamos en la semana de Nochebuena, para limar asperezas, para dejar atrás esos agobios y sobre todo para que dejes paso a cosas muy positivas que te pueden pasar. Así que ya sabes, durante esta semana, déjate llevar. Bueno, vamos a hablar un poco del ritual de la semana, que yo diría que son los rituales de la semana. En el día de hoy tiene lugar la entrada del invierno y sobre todo la entrada del espíritu de la Navidad. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir el espíritu de la Navidad como se merece. Lo primero que tenemos que hacer es estar tranquilos en casa. Y para ello vamos a hacer una limpieza de esta casa. Utilizaremos un cubo de la fregona, echaremos pues agua normal, echaremos un poquito de agua de rosas y si tenemos esencia de ruda en aceite o en hierba, pues es en hierba la cocemos y le añadimos ese líquido a la fregona y si es en esencia, pues le echamos un chorreón. De hecho, ya os hablé de este ritual en programas anteriores. Vamos a limpiar muy bien la casa de dentro hacia afuera. Recordad que siempre tenemos que dejar la puerta de casa por último y echar ese agua pues en una alcantarilla o en algún rinconcito. Ese agua no contamina ya que no lleva jabón ni lleva nada que pueda contaminar el medio ambiente. Una vez que hayamos hecho eso, tenemos que abrir todas las ventanas de la casa. Si no os preocupéis que no se me dio la cabeza, que hace mucho frío, pero vamos a abrirla solamente nada, 5 minutos o 3 minutos como mucho. A recordar,
todas las ventanas de la casa las vamos a abrir. Vamos a encender una vela blanca y vamos a poner una varilla de incienso o un cono de incienso. Da igual, lo que queráis. Lo vamos a encender. Vamos a sentarnos y vamos a recibir al espíritu de la Navidad. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra casa. Le vamos a decir que nos impregne pues de esa energía mágica de la Navidad, que nos llene de ilusión, que nos llene de magia, que nos llene sobre todo de armonía. Cuando tengamos las ventanas abiertas, vamos a imaginar que ese espíritu de la Navidad entra en nuestra casa y que nos aporta pues esa energía, esa positividad y ese bienestar. Cuando hayamos pensado y hayamos meditado un poquito con esa vela, automáticamente cerramos las ventanas de la casa y dejamos que ese incienso y esa vela se consuman por completo. Veréis cómo esa armonía en casa va a cambiar y a lo mejor aquellos que tenéis menos espíritu navideño, si lo soléis hacer como os lo he dicho, veréis como un poquito os vais a impregnar de ese espíritu de la Navidad. Otro sencillo ritual que da muchísima suerte es para todos aquellos en casa que tenéis un nacimiento o un árbol de Navidad. Si tenéis un nacimiento, tenéis que escribir un deseo en un papel blanco. Escribir solamente un único deseo y lo dejáis debajo pues de la cunita, o si no tiene cunita, pues debajo de la figurita del niño Jesús. Durante todo un año, es decir, durante toda la Navidad lo vamos a dejar debajo de la cunita. Cuando se acabe la Navidad y embalemos las figuras, ese deseo va a ir con el niño Jesús hasta el año siguiente. Perdón, el año siguiente leeremos ese deseo. Seguramente se va a cumplir. Cuando lo leamos se quema directamente ese deseo. Si no se cumple, es un deseo a lo mejor que todavía no debe de llegar, pero no os deis por vencidos porque seguro que es un deseo que se va a cumplir. Si no sois creyentes, si no tenéis una figura de un niño Jesús o un nacimiento, también lo podéis hacer en el árbol de Navidad. Este deseo se debe dejar en la copa. Si tenéis una estrella, si tenéis una bola, si tenéis un lazo, pues escribís ese deseo, hacéis un rulito pequeño y lo pilláis en la copa del árbol. De igual forma, ese deseo se deja durante toda la Navidad y se guarda con el árbol hasta el año siguiente. Podéis hacer las dos cosas. Ojo, si tenéis árbol y tenéis figura, podéis decidir por uno o por otro, no vale que me hagáis trampa y pongáis un deseo en el árbol y otro en la figurita del niño Jesús. Un único deseo y ya veréis cómo se va a cumplir. Por cierto, la semana que viene haremos el especial de Nochevieja. Hablaremos de cómo va a ser este 2015 que está a punto de entrar. Diremos cuáles son los signos que van a tener más suerte y los menos afortunados durante este 2015. Hablaremos de rituales muy mágicos para empezar el 2015 con muchísima suerte y con muchísimo éxito. Y desde este Rincón Smile desearos que tengáis una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y que todos vuestros sueños se cumplan. Yo ya sabéis que si queréis estar más informados podéis entrar en la página web del Rincón Mágico Iván Quesada, seguirme en Twitter @IvanMágico77 o buscarme en Facebook el Rincón Mágico de Iván Quesada. Lo dicho, que tengáis una estupenda Navidad y nos vemos la semana que viene con el especial de Nochevieja aquí en el Rincón Smile. Hasta la semana que viene.